El día que firmamos el divorcio, él se casó con su amante, sin saber lo que ella ocultaba. Recuerdo que el café tenía un sabor amargo, pero no por el azúcar. Era el sabor de la despedida. Un adiós no dicho, contenido en cada gesto, cada mirada esquiva, cada cucharilla que chocaba contra la porcelana con más fuerza de la necesaria. Eran las 7:18 de la mañana. Lo sé porque miraba el reloj de la cocina cada 5 minutos, como si el tiempo pudiera alargarse lo suficiente para evitar lo inevitable. Estaba vestida con la misma blusa blanca que él me había regalado en nuestro segundo aniversario. Él, con una camisa arrugada y el rostro pálido, como si apenas hubiera dormido. ¿Quieres más café?, le pregunté, intentando que mi voz no temblara. No, dijo sin mirarme. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Hubo un silencio espeso, denso, como un sudario que nos cubría a ambos, envolviéndonos en la certeza de lo que venía. Yo ya sabía. Había sabido desde hacía semanas. Lo noté en los mensajes a deshoras, en los cambios de contraseña, en los turnos extra que antes no existían. Pero sobre todo, lo supe en su distancia. En cómo dejó de tocarme, de buscarme, de mirarme como mujer. Ese día no hubo gritos. No hubo reproches. Solo un mutuo acuerdo disfrazado de madurez. Lo mejor es separarnos, me dijo en voz baja mientras se ponía la chaqueta. Ya no somos felices. Yo asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para luchar por alguien que ya no quería quedarse. Fuimos al juzgado en silencio. El trayecto duró 26 minutos exactos. Lo sé porque conté cada semáforo, cada esquina, cada canción en la radio. Recé porque el tráfico fuera eterno. Pero el destino, cruel y puntual, nos dejó frente al edificio gris antes de que pudiera juntar el valor para suplicar. Dentro, los papeles ya estaban listos. Solo teníamos que firmar. 2 firmas, y 15 años de vida juntos se reducirían a un sello húmedo sobre un acta. Me temblaba la mano. No por miedo a perderlo, sino por todo lo que significaba dejar de ser su esposa. Me borraban de un rol que había sido mi todo. Él firmó primero. Rápido. Como si fuera un trámite bancario. Yo firmé después, y sentí que con mi nombre se desmoronaba la mujer que había construido a su lado. Gracias por todo, dijo él, sin emoción. Ojalá ella valga la pena, fue lo único que respondí. No me miró. Tomó sus cosas y se fue. Lo vi cruzar la calle desde la ventana. Un coche negro lo esperaba. Y dentro del coche, la vi. A ella. Valeria. Mi ex mejor amiga. Ella estaba maquillada, impecable, como si fuera a una gala y no a recoger los restos de mi matrimonio. Me sonrió. Me juro que lo hizo. Fue apenas un segundo, un gesto mínimo. Pero para mí fue suficiente. Esa sonrisa fue un cuchillo directo al corazón. Horas después, vi las fotos en Instagram. Él, con el mismo traje con el que firmó nuestro divorcio. Ella, de blanco. Sonrientes. Rodeados de flores y testigos. Como si nunca hubiéramos existido. Como si yo hubiera sido solo una pausa entre 2 actos. Una sombra que estorbaba en su historia de amor. Lo que nadie sabía, lo que ni él imaginaba, era que Valeria no se llamaba Valeria. Y que esa no sería su primera boda oculta. Esa noche, me encerré en casa. Apagué el celular, cerré las cortinas, y me dejé caer sobre la cama como si el colchón pudiera sostener los pedazos rotos de mi alma. Grité hasta quedarme sin voz. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me arañé el pecho, buscando tal vez abrir una puerta para que saliera el dolor. Recordé el primer día que lo conocí. La manera en que me miraba como si yo fuera lo único en el mundo. El primer beso. La promesa de envejecer juntos. Las conversaciones en la madrugada. Los sueños compartidos. Las veces que reímos hasta llorar. Las veces que lloré sin que él lo notara. Y pensé, ¿cómo puede alguien pasar de ser tu hogar a ser tu ruina? La cama olía a él. Cada rincón de la casa tenía su sombra. Los cajones vacíos me recordaban su partida. Pero lo peor era saber que, mientras yo moría por dentro, él celebraba su nuevo comienzo con la mujer que una vez fue mi confidente. ¿Dónde empezó todo? ¿En qué momento me convertí en invisible para él,
¿Fue culpa mía? ¿Fui demasiado confiada, demasiado entregada, demasiado predecible? Mi dignidad estaba hecha trizas. Pero había algo dentro de mí que, entre el dolor y la rabia, comenzaba a hervir. Una voz débil, apenas un susurro, pero que repetía con insistencia: esto no puede quedar así. Y aunque no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerza, supe que algún día, ella pagaría por todo. Vi las fotos en las redes. Una tras otra, como cuchillos bien afilados, una sucesión de imágenes que no solo me hirieron, me destrozaron. Él sonreía. Como no lo había hecho en años. Su mirada irradiaba una alegría que jamás le vi cuando estaba conmigo. Ella, radiante, como una princesa de cuento. Y yo, en ese momento, no era más que una sombra llorando frente a la pantalla de mi celular. No puedo explicar con palabras lo que sentí. No hay adjetivo que capture el abismo que se abrió bajo mis pies. Era como si el universo me gritara que mi historia se había borrado. Que mi existencia había sido un error de escritura, tachado con una sonrisa blanca y un ramo de rosas. ¿Lo más cruel? La fecha. Se casaron el mismo día que firmamos el divorcio. El mismo día en que dejé de ser su esposa, ella ocupó mi lugar. Ni siquiera esperaron. No tuvieron la decencia de fingir respeto por el luto de un matrimonio muerto. Y eso me mató. Me mató de una forma que ni la muerte misma podría explicar. Apagué el celular. Me tumbé en el sofá con la misma ropa que había usado en el juzgado. La blusa blanca ahora estaba arrugada, manchada de lágrimas, sudor y café derramado. El reloj marcaba las 10:47 de la noche afuera, la ciudad seguía viva. Carros, risas, música a lo lejos. Todo seguía como si mi mundo no hubiera colapsado. Y entonces vino la oscuridad. 3 días encerrada. Sin bañarme. Sin comer. Sin hablar. Mi reflejo en el espejo era un fantasma, ojos rojos, piel pálida, cabello enredado. No me reconocía. ¿Dónde estaba la mujer que alguna vez soñó con hijos, con viajes, con aniversarios de bodas felices? El cuarto olía a encierro. Las cortinas estaban cerradas. La comida en la nevera empezaba a podrirse. Pero no me importaba. Porque yo me estaba pudriendo por dentro también. En un momento, no sé si era el segundo o el tercer día, me acerqué al closet. Allí todavía colgaba su saco gris. Lo tomé entre mis manos. Aún olía a su loción. Me lo puse. Me acurruqué en el suelo con él. Y lloré como una niña abandonada. Porque eso era. Una mujer adulta, con el corazón de una niña hecha pedazos. Recordé la última vez que hicimos el amor. No porque fuera especial. Sino porque yo no sabía que sería la última. Mientras lo hacía, él ya había decidido irse. Y yo lo abracé como si pudiera retenerlo, como si mi cuerpo fuera una cadena. Qué tonta fui. En ese delirio emocional, entre fiebre y lágrimas, creí escuchar su voz. Abrí los ojos. Y entonces escuché un golpe en la puerta. Me quedé inmóvil. Nadie venía a verme desde que firmamos el divorcio. Al principio pensé que era el vecino. Pero los golpes eran suaves, persistentes. Me acerqué lentamente. Miré por la mirilla. No había nadie. Solo un sobre blanco, debajo de la alfombra. Temblando, lo recogí. Estaba sellado con cera roja, como en esas cartas antiguas que traían mensajes secretos. No tenía remitente. Lo abrí. Dentro, solo una hoja. Sin firma, sin dirección. Solo una frase escrita con tinta negra, con letra recta y clara: tu exmarido está en peligro. Ella no es quien dice ser. Lo leí 1, 2, 5 veces. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La confusión me atravesó como un relámpago. ¿Una broma cruel? ¿Un error? ¿Una advertencia? Volví a leer la frase. Ella no es quien dice ser. Valeria. La mujer que me arrebató a mi esposo. La mujer que ahora se hacía llamar la señora de Rodríguez. La misma que, hace años, fue mi amiga más cercana. Empecé a recordar. Momentos extraños. Comentarios que pasaron desapercibidos. Mentiras pequeñas.
Esa vez que dijo que era hija única, pero después mencionó una hermana. La vez que dijo ser alérgica al marisco, pero en una cena devoró un cóctel de camarón. Sus silencios. Sus respuestas ambiguas. Su habilidad para hacerte sentir culpable, aunque no hubieras hecho nada. La duda se sembró en mí. ¿Qué ocultaba Valeria? ¿Por qué alguien me advertía justo después de su boda? ¿Acaso, él corría realmente peligro? Esa noche no dormí. Me senté frente a la computadora y comencé a buscar. Usé su nombre completo, Valeria Moreno Delgado. Aparecieron redes sociales, cuentas públicas y algunas entrevistas. Nada fuera de lo común. Pero algo en mi instinto me gritaba que eso no era todo. Así que probé otra cosa. Usé buscadores de registros civiles. Busqué en foros de desapariciones. Coloqué su foto en motores de reconocimiento facial. Y ahí, lo vi. Una imagen. No era reciente. Ni siquiera era en color. Una fotografía antigua, escaneada desde un diario viejo. Joven desaparecida tras engañar a millonario empresario. El rostro era idéntico. Solo el nombre cambiaba, Camila Herrera. Mi sangre se heló. Seguí investigando. Encontré un blog anónimo. Un hombre contaba cómo su hermano había sido manipulado, robado y desaparecido por una mujer llamada Sofía Ramírez. La foto también era ella. Valeria. Camila. Sofía. La misma sonrisa. El mismo rostro. La misma mujer. Una estafadora. Una usurpadora de identidades. Una viuda negra. La carta no era una broma. Era una advertencia real. Y con ese descubrimiento, el dolor empezó a transformarse. Ya no era tristeza. Ya no era melancolía. Era fuego. Un fuego que nacía desde lo más profundo de mí. Porque ya no solo era la mujer abandonada. Ahora, tenía una misión, descubrir la verdad. Y salvar a ese hombre que, aunque me destruyó, seguía siendo parte de mi historia. Después de recibir aquella carta sin firma, después de mirar su nueva vida en Instagram como si fuera una novela paralela a la mía, empecé a buscar respuestas como una náufraga se aferra a la espuma para no morir ahogada. Me volví obsesiva. Dormía apenas 2 horas por noche. Comía solo cuando el estómago me daba punzadas insoportables. Me rodeé de papeles, recortes de periódicos, impresiones de páginas web, carpetas llenas de archivos digitales. Cambié mis sábanas, tiré los cuadros que aún tenían fotos nuestras y compré un pizarrón de corcho donde empecé a clavar con tachuelas los pedazos sueltos de lo que alguna vez fue una historia. Pero no la mía. La de ella. La mujer que me robó a mi esposo. La que decía llamarse Valeria. Todo comenzó con un detalle minúsculo. Ella había dicho, años atrás, que era huérfana. Que nunca conoció a sus padres. Pero en una reunión casual, mucho antes de la traición, le escuché decirle a mi madre que su papá había sido un hombre de carácter. Mi mamá le sonrió. Yo no dije nada en su momento. Pero esa contradicción, esa pequeña grieta, fue la primera fisura de un muro podrido de mentiras. Busqué su nombre en registros públicos. En bases de datos escolares. En boletines médicos, clínicas privadas. Contraté un servicio de rastreo digital de identidades. Usé un perfil falso para no despertar sospechas. Lo que encontré fue terrorífico. El nombre Valeria Moreno Delgado solo aparecía en redes sociales recientes. No había rastro de ella en años anteriores al 2015. Como si hubiera nacido ese año. Como si no existiera antes. Una mujer de 33 años con pasado borrado. Entonces hice lo impensable. Tomé una de las fotos de su boda, sí, la que publicaron en redes como si fuera una celebración real, y la subí a un motor de búsqueda inversa. Los resultados aparecieron en segundos. Ahí estaba. La misma cara. Otra ciudad. Otro nombre. Otra víctima. Camila Herrera. Año 2012. Aparecía en una columna de Sociedad de un periódico de Guadalajara. En la imagen, ella posaba al lado de un hombre elegante, mayor, con traje oscuro. El pie de foto decía, comprometidos y felices. Sentí una punzada en el estómago.
Ese hombre, al mes siguiente, apareció muerto. Supuestamente fue un infarto. No hubo investigación. No dejó testamento. Camila desapareció días después. Seguí buscando. Conecté nombres, rostros, fechas. El patrón era claro: Valeria, Camila, Sofía, Mariana. Todos los nombres distintos. Pero el rostro era el mismo. Siempre la misma mujer. Una estafadora. Una manipuladora. Una experta en borrar su pasado y crear uno nuevo. Pero el golpe más fuerte no fue ese. El golpe que me sacudió el alma entera fue una foto antigua. Borrosa. Escaneada de un periódico de hace más de 20 años. Una niña. Pelo oscuro. Ojos intensos. Y a su lado, mi padre. No podía ser. Lo miré una y otra vez. Era él. Más joven. Sosteniendo la mano de una niña que no era yo. El título decía: el empresario Jorge Elizalde apoya a la hija de una empleada fallecida en accidente doméstico. Sentí que el corazón se me detenía. La niña se llamaba Camila. Y el apellido de la mujer fallecida era Delgado. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Llamé a mi madre. Temblando. Sudando. Con una mezcla de rabia, miedo y angustia. Le pedí que viniera a casa. Tardó 20 minutos en llegar. Tenía los ojos llorosos incluso antes de que yo dijera una palabra. Y entonces, entre suspiros y lágrimas, me lo confesó todo. Ella es tu media hermana, me dijo, con la voz temblorosa. Tu papá tuvo una relación con la empleada doméstica. Fue antes de que tú nacieras. Me enteré después. La mujer murió. Él se hizo cargo de la niña unos años, en secreto. Luego, desaparecieron. Tu papá juró que no sabía más de ella. ¿Y nunca pensaron en buscarla? Tu padre decía que no había forma. Que se había ido con unos familiares. Me lo ocultó por años. Yo quise creerle. Me tapé el rostro. No sabía si llorar, gritar, romper todo. ¿Y si ella vino a vengarse? Pregunté en voz baja. Mi madre no contestó. Ya no podía más. No solo había perdido a mi marido. Había sido traicionada por una amiga. Había sido reemplazada por una mujer que no solo quería mi vida. Quería mi sangre. Una hermana. Una enemiga. Una sombra del pasado que ahora se presentaba como el amor de su vida. Y yo apenas estaba comenzando a entender la magnitud de todo. Pero algo me quedó claro esa noche, mientras el reloj marcaba las 3:33 de la mañana y mi madre dormía llorando en el sofá. Esto ya no era un triángulo amoroso. Era una guerra de familia. Una guerra de sangre. Y en esa guerra, yo no pensaba perder. Me temblaban las piernas. Literalmente. Sentía que el piso se abría bajo mis pies, y yo caía a un abismo sin fondo, sin paredes, sin salida. Una parte de mí quería creer que todo era una mentira, una confusión absurda, una historia mal contada por una madre rota. Pero no. Mi mamá no mentía. Ella, que siempre había sido tan digna, tan firme, tan silenciosa en sus dolores, ahora lloraba como si le hubieran arrancado el alma en pedazos. Lo siento, me repetía. Perdóname, hija. Te juro que si hubiera sabido que esa niña regresaría algún día. Me senté frente a ella. Tenía la garganta seca, como si me hubieran llenado el alma de ceniza. ¿Ella lo sabía? Pregunté con voz quebrada. ¿Valeria sabía que era hija de papá? Mi madre no respondió. Bajó la cabeza. Fue suficiente. ¿Y tú? ¿Tú sabías que me estaba quitando todo porque me odiaba desde la cuna? No. No con certeza, respondió con la voz apenas audible. Pero siempre sospeché que algún día volvería. Con otra cara, con otro nombre. ¿Y no dijiste nada? ¿Me dejaste hacerla mi amiga? ¿Abrirle las puertas de mi casa? ¿Confiarle mis secretos? ¿Tenerla en mi boda? Ahí mi madre rompió en un sollozo tan profundo que me dejó en silencio. Yo también lloré. No porque me doliera la traición, que sí,
Dolía como si me hubieran abierto el pecho sin anestesia. Lloré porque entendí que mi vida entera había sido una mentira bien vestida. Un guión mal escrito por otros, donde yo era la protagonista ingenua de un drama que no sabía que estaba protagonizando. Valeria. Mi hermana. Mi enemiga. Mi verduga. Mi mente empezó a reconstruir todo desde el principio. La forma en que me miraba cuando hablaba de mi padre. Las veces que parecía saber demasiado sobre nuestra casa. Las fotos en la sala, las fechas, los detalles íntimos que yo creía casuales. No eran casuales. Ella había estudiado mi vida como si fuera un mapa de guerra. Había memorizado cada rincón de mi mundo, cada punto débil, cada herida abierta. Y luego, una a una, había metido el dedo en cada una para abrirla más. Ahora todo tenía sentido. ¿Por qué se acercó tanto? ¿Por qué ganó mi confianza tan rápido? ¿Por qué me robó al hombre que amaba? No fue por amor. No fue por ambición. Fue por odio. Odio acumulado. Odio de hija bastarda, de niña abandonada, de hermana ignorada. Y no podía culparla completamente. Porque el culpable original fue él. Mi padre. Ese hombre que siempre defendí. Que siempre admiré. Ese que me contaba cuentos antes de dormir. Y que, al mismo tiempo, había destruido la vida de otra niña en otra casa, en otro barrio, con otra madre. Me levanté de la silla. Fui al estudio. Saqué las cajas de fotos viejas. Las abrí con manos temblorosas. Busqué rostros. Busqué miradas. ¿Había alguna pista de ella? ¿Algún cumpleaños donde se colara entre los invitados? ¿Alguna mirada delatada? Nada. Mi padre se había asegurado de enterrar el pasado con una pala de silencio. Volví a mi madre. ¿Ella sabe que tú sabes? Mi madre negó con la cabeza. Entonces, dije, secándome las lágrimas, vamos a hacer que lo sepa. Vamos a mostrarle que las verdaderas hijas no se doblan. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, con miedo en los ojos. Voy a enfrentarla, le respondí, con la voz seca pero decidida. Pero no aún. Primero, voy a mirar todo lo que ella quiso esconder. Tomé el celular. Escribí un mensaje a un contacto que no usaba desde hacía años. Era un investigador privado que había contratado para una amiga que sospechaba de infidelidad. Esta vez, lo necesitaba para mí. Le mandé la única foto de ella de pequeña que había conseguido. Le pedí su historial completo. Y así comenzó la verdadera búsqueda. Pasaron 5 días. Días de insomnio, ansiedad, desconfianza total. No podía caminar por la calle sin pensar que cada sombra era ella. No podía ver mi reflejo sin preguntarme cuánto de mí había heredado de él, y cuánto de ella. ¿Compartíamos algo más que la sangre? ¿Podría yo, también, destruir a alguien así? A la mañana del 6º día, el investigador me envió un archivo comprimido. Tenía todo. Nombres falsos. Movimientos bancarios sospechosos. Cuentas a nombre de terceros. Un hombre desaparecido. Una mujer que la denunció por agresión en España. Una estancia breve en Argentina. Un pasaporte falso. Y lo peor, documentos a nombre de Camila Delgado Elizalde. El apellido de mi padre. Su apellido. Mi apellido. Lloré como no había llorado nunca. Porque entendí que no había escapatoria. Ella no era solo un monstruo externo. Era parte de mi historia. Parte de mi sangre. Y la sangre, cuando se pudre, envenena todo. Pero no iba a dejar que ella ganara. No me iba a arrodillar. Tal vez éramos hermanas. Pero yo no iba a ser su víctima. Siempre creí que tocar fondo era perder al amor de tu vida. Que lo peor que podía pasar era ver cómo el hombre que besabas cada noche se entregaba a otra, especialmente si esa otra había sido tu amiga, tu confidente, tu sombra por años. Estaba equivocada. Tocar fondo es mirar tu celular una mañana cualquiera, justo cuando comienzas a juntar los pedazos de tu dignidad, y ver que tu mundo profesional, tu único refugio, también ha sido contaminado. Era lunes. Llevaba 3 días sin dormir bien. Mi estómago apenas aceptaba algo de té y pan seco. El aire me dolía en los pulmones,
como si hasta respirar se hubiera vuelto una traición. Encendí mi celular solo porque necesitaba responder unos correos del trabajo. Mi jefe me había dado una semana para procesar lo del divorcio, aunque lo dijo como si fuera algo tan trivial como perder las llaves. Pero ese día, no había correos de él. Había algo peor. Docenas de mensajes. Primero pensé que era spam. Luego vi los nombres: compañeras de trabajo, amistades lejanas, antiguos clientes, conocidos. Todos preguntaban lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Es verdad lo del escándalo? ¿Vas a hablar con recursos humanos? ¿Cómo pudiste? Entré a la red interna del trabajo. Mi corazón se detuvo. Había una publicación anónima con capturas de pantalla. Mensajes míos. Supuestamente míos. Conversaciones sexuales. Fotografías mías, íntimas. Manipuladas. Al principio no entendí. Me costó procesar lo que veía. Pero ahí estaban, frente a todos, mis datos, mi rostro, mi supuesto lenguaje vulgar, mis supuestas amenazas a colegas, mi supuesta doble vida. Todo era falso. Todo era un montaje. Una trampa. Pero ya era tarde. 1 hora después, recibí la llamada que temía. Tendrás que venir a la oficina. Hay una denuncia formal. Mi voz apenas salió. ¿De quién? Anónimo. Pero llegó con evidencias. Por el momento, está suspendida. Hasta que se aclare la situación. Colgué. Temblaba. Me dolía la cabeza, el pecho, las piernas. Corrí al baño. Vomité. No tenía nada en el estómago. Solo bilis. Amargura pura. Me miré al espejo. Y me pregunté, ¿hasta dónde pensaba llevarlo? ¿Hasta dónde quería verme destruida? No me tomó mucho unir las piezas. Valeria. Valeria me había quitado a mi esposo, había infiltrado mi vida, me había robado mi paz. Y ahora quería arrebatarme mi trabajo, mi reputación, mi sustento, mi nombre. Y lo peor es que podía hacerlo. Porque sabía cómo hacerlo. Pasaron los días. Las noticias corrieron como fuego en la oficina. Mi correo fue bloqueado. Mi imagen, borrada del sitio web corporativo. Mis cuentas bancarias, congeladas por revisión de actividad inusual. Mi vida profesional, lo único que había mantenido a flote, se desmoronaba. Y yo no podía hacer nada. Aún no tenía pruebas. Solo sospechas. Pero entonces sucedió algo inesperado. Recibí una llamada de un número desconocido. Al principio dudé en contestar. Pero algo me dijo que debía hacerlo. Hola, dijo una voz masculina. No me conoces, pero necesito hablar contigo. Sobre Valeria. Mi corazón se aceleró. ¿Quién eres? Fui su pareja. Hace años. Me llamo Santiago. El nombre me sonó familiar. Lo tenía anotado entre los recortes. Había leído sobre él. Había desaparecido tras estar con una mujer idéntica a Valeria. Pero se le había dado por muerto. Nadie volvió a verlo. Estás viva, dije, como si no fuera yo la que hablaba. Y tú también. Aunque no sé por cuánto tiempo si sigues en su camino. ¿Qué quieres? Ayudarte. Pero no será gratis. Colgué. No porque no confiara, sino porque aún no entendía qué estaba ocurriendo. Pero esa llamada, esa simple llamada, fue la primera chispa de un nuevo fuego. No podía seguir llorando. No podía seguir escondiéndome. Me habían quitado el amor, el nombre, la carrera. Solo me quedaba una cosa, pelear. Y estaba lista. Me senté en la banca más discreta del parque. Era un lugar olvidado, lleno de árboles viejos y bancas descascaradas por la lluvia y el tiempo. Santiago me había citado ahí. No por seguridad. Por simbolismo. Dijo que era el único lugar donde aún podía respirar. Lo vi desde lejos. Caminaba con paso lento, encorvado, como si el peso de los años, o del dolor, se le hubiera incrustado en la espalda. No era el hombre que recordaba en las fotos.
Ese Santiago era fuerte, elegante, encantador. Este era un espectro. Una sombra vestida con abrigo largo y mirada apagada. Gracias por venir, me dijo, sin extender la mano. Asentí, sin hablar. No sabía si confiar, si llorar, si gritar. No sabía si ese hombre frente a mí era víctima o actor. Pero algo en sus ojos me habló. No de odio. De desesperación. Sé que piensas que estoy loco. Que no debo estar aquí. Que debería haberme quedado muerto, dijo mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. Pero si no te contaba la verdad, ella ganaba. Y yo no voy a permitirlo. No otra vez. Me quedé en silencio. Lo observé. Su rostro estaba marcado por cicatrices pequeñas. Como cortes antiguos que no sanaron del todo. Sus dedos estaban delgados, casi huesudos. Había vivido en la sombra. Y la sombra se lo había comido por dentro. Ella me destruyó, dijo finalmente. No solo me robó. No solo me humilló. Me borró. Me quitó mi nombre, mi dignidad, mi vida. Cuéntamelo todo, le dije, apenas con voz. Y entonces, Santiago habló. Me contó que la conoció en una gala benéfica. Que ella dijo llamarse Renata Alvarado. Era supuestamente psicóloga, trabajaba con mujeres víctimas de violencia. Llevaba un vestido rojo. Recuerda hasta el perfume, vainilla con mandarina. Se enamoró como un idiota, según sus propias palabras. En 3 meses ya vivían juntos. En 5, ella manejaba sus cuentas. En 6, lo convenció de vender parte de su empresa para invertir juntos. En 7, él empezó a enfermar. Dolores de cabeza. Visión borrosa. Pérdida de apetito. Náuseas. Y después, el coma. Estuve 4 días inconsciente. Cuando desperté, todo había desaparecido, dinero, propiedades, autos, ella. La policía no investigó. No había pruebas. Sus médicos pensaron que había sido una intoxicación alimenticia. Pero él sabía. Sabía que lo había envenenado lentamente. No para matarlo. Para dejarlo débil. Para tomar todo y desaparecer. Quise denunciarla, pero ya no existía. El nombre era falso. El pasaporte, falso. Su número de identidad, falso. La mujer que amaba, nunca existió. ¿Y por qué no apareciste antes? Su respuesta me heló la sangre. Porque me amenazó. Y me creyó muerto. Y preferí dejar que así lo pensara. Pero cuando vi tu cara, cuando supe que lo volvía a hacer, no pude quedarme callado. ¿Cómo me encontraste? Ella me lo dijo. No directamente. Pero encontré su nuevo alias. Y la seguí hasta ti. Hasta tu historia. Y entonces entendí que tú eras su nueva presa. Me quedé muda. 2 mujeres. 2 vidas robadas. 2 amores destruidos. Quiero vengarme, me dijo, con los ojos llenos de una furia contenida. Pero no sé cómo. Ella es astuta. Tiene contactos. Tiene poder. Yo también quiero destruirla. Pero no desde el odio. Desde la verdad. Nos miramos. Y en ese momento, supe que no estaba sola. Santiago era la otra mitad de un rompecabezas roto. Y juntos, podíamos comenzar a reconstruir las piezas. Pasamos horas hablando. Me mostró documentos, fotos, grabaciones. Un audio donde ella decía, nadie me atrapa. Yo no existo. Una imagen donde aparece en una playa, besando a otro hombre, el mismo que luego fue hallado muerto en Cancún. Una copia de una carta escrita a mano, donde usaba el apellido de mi padre. Y entonces entendí. Ella no solo quería dinero. Quería historias. Vidas completas. Identidades completas. Tomaba lo que necesitaba, lo que deseaba, lo que le daba poder, y luego destruía todo a su paso. Yo la amé, me dijo Santiago, casi en susurro. Y por eso me destruyó. Tú la amaste como hermana. Y por eso te odia aún más. Sus palabras me estremecieron.
La sangre no era un lazo. Era un arma. Le propuse unirnos. No desde la venganza gratuita. Desde la inteligencia. Tú tienes las pruebas, le dije. Y yo, tengo acceso a su mundo. A su círculo. A su nueva máscara. Si la rompemos desde dentro, se cae todo. Él asintió. Y por primera vez, me sonrió. Entonces, me dijo, que comience el juego. Tuve que desaparecer para volver a nacer. Y no hablo de cortar el cabello o cambiarme el nombre en redes. Hablo de morir simbólicamente. De ver mi reflejo roto, en 1000 pedazos, y escoger uno por uno cuáles de esos fragmentos iba a volver a pegar. Dejar de ser quien era, dolió más que perderlo a él. Apagué mi celular. Alquilé una habitación en un hotel pequeño de las afueras. Me encerré con mi dolor, mi rabia, y las pruebas que Santiago me había dado. Pasé noches enteras sin dormir, armando en mi mente un plan que no solo la destruiría. Me reconstruiría a mí. Yo, que toda la vida había sido obediente, correcta, educada, moralmente intachable. Yo, que jamás mentí. Que jamás espié. Que jamás planeé una venganza. Me convertí en un fantasma. Una sombra con propósito. Una mujer que ya no lloraba, sino que afilaba cada lágrima como si fuera cuchillo. Cambiar de apariencia fue el primer paso. Fui a un salón de belleza en un barrio donde nadie me conocía. Pedí que me cortaran el cabello hasta los hombros, que lo tiñeran de negro, que borraran todo rastro de la mujer anterior. Me miré en el espejo. Y por primera vez en meses. No lloré. Me sentí poderosa. Después fui a una tienda de ropa que jamás hubiera pisado antes. Pantalones ajustados. Tacones. Lentes oscuros. Blusas que mostraban los hombros. Nada de lo que usaba antes. La imagen de la esposa perfecta se había ido. Ahora era otra. Una mujer que podía mirar de frente a su verduga sin temblar. Santiago me ayudó a construir una nueva identidad. Creamos a Clara Gutiérrez. Periodista independiente. Colaboradora de revistas digitales. Amante de la psicología femenina. Con credenciales falsas, redes bien armadas, y una historia convincente. Clara era todo lo que yo no me había atrevido a ser, segura, directa, seductora si era necesario. Clara no se disculpaba por existir. ¿Estás segura de hacer esto?, me preguntó Santiago una noche. Lo miré, con una copa de vino entre las manos. No estoy segura de nada. Pero si no lo hago, pierdo todo lo que soy. Y eso era cierto. Porque yo ya no quería recuperar lo perdido. Quería revelar la verdad. Quería entrar en su mundo, caminar entre sus mentiras, y encenderlas una por una. Me infiltré poco a poco. Primero, a través de las redes sociales. Creé contenido sobre mujeres poderosas. Comenté publicaciones que ella seguía. Luego comencé a ir a eventos pequeños donde ella era invitada. Paneles sobre negocios femeninos. Charlas sobre empoderamiento. Todo irónico, claro. Porque ella era la antítesis del empoderamiento. Ella era una depredadora disfrazada de feminista. Tardé semanas en acercarme. Hasta que finalmente, en una de esas reuniones, se me acercó. ¿Nos conocemos?, preguntó, con su sonrisa perfecta. Sentí un escalofrío. Pero Clara no temblaba. Te he leído. Admiro tu trabajo, le respondí. Ella rió. Y yo supe que había entrado. Lo que siguió fue como una danza. Un juego de espejos. Un duelo silencioso. Ella me invitaba a cafés, me escribía por WhatsApp, me compartía secretos de negocios. Yo asentía, sonreía, la escuchaba. Y por dentro, memorizaba cada palabra. Estaba dentro de su casa en menos de 2 semanas. Y fue ahí donde vi lo que no esperaba, una foto de mi padre. No enmarcada. No exhibida. Escondida en un cajón, junto a papeles viejos y cartas manchadas. La rabia me mordió las entrañas. Pero respiré hondo. Clara no gritaba. Clara no lloraba. Clara planeaba. Santiago me esperaba afuera. Cada vez que salía, le entregaba nuevas fotos,
nuevos documentos, nuevas pistas. Ella confía en ti, me dijo una noche. Más de lo que jamás confió en mí. Y esa será su caída. Pero mientras más me acercaba, algo más ocurría. Me perdía. A veces, frente al espejo, no sabía si era yo o Clara. A veces soñaba que era ella. Que estaba en su lugar. Que hablaba como ella. Que manipulaba, que mentía, que usaba el dolor como arma. Eso me asustó. ¿Hasta qué punto uno puede fingir, sin convertirse en lo que finge? Me obligué a recordar por qué hacía todo esto. Miraba las fotos de mi boda. Escuchaba los audios donde ella hablaba de mí como la imbécil que todo lo perdió. Y entonces volvía a encontrarme. Yo no era ella. Pero podía convertirme en el espejo que la destruyera. Una tarde, mientras estábamos en su casa, me mostró un álbum. Aquí están los hombres que me rompieron, dijo riendo. Lo dijo como si fuera un chiste. Pero había dolor en sus ojos. Un dolor que reconocí. Un dolor que yo también había sentido. Y por un instante, sentí compasión. Hasta que vi una foto. Era Santiago. Con ella. En la playa. Antes del veneno. Y la compasión se evaporó. Ella sabía lo que hacía. Ella disfrutaba lo que hacía. Y ahora, iba a conocer lo que era perder. Con elegancia. Con estrategia. Con justicia. La mentira más cruel que una mujer puede inventar no es que ama. Es que lleva vida dentro de ella. Y Valeria, mi hermana, mi enemiga, mi sombra, sabía que con esa mentira lo tendría todo: atención, poder, perdón. Incluso amor. Lo anunció en una cena elegante. Yo ya me había infiltrado en su círculo como Clara, su nueva amiga, su confidente silenciosa. Y ahí, en medio de los brindis, los vestidos caros y las carcajadas hipócritas, se puso de pie, acarició su vientre plano y pronunció la palabra maldita: estoy embarazada. El mundo se detuvo. Él, mi exmarido, se levantó de golpe. La abrazó. Lloró como un niño. ¿De verdad? ¿Es cierto? Ella asintió. Lágrimas, sonrisa temblorosa, mano en el corazón. Parecía sacada de una película. Yo sentí un nudo en el estómago. No por celos. Ni siquiera por sorpresa. Fue por miedo. Algo dentro de mí gritó que eso no podía ser verdad. Porque si lo fuera, ella ya habría ganado. Llamé a Santiago esa misma noche. Lo hizo, le dije. Está diciendo que está embarazada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Y entonces, con voz fría, me dijo: eso es imposible. Valeria no puede tener hijos. ¿Estás seguro? Totalmente. Fue operada después de perder un embarazo. Un médico me lo confirmó. Tiene las trompas selladas. No puede concebir. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Y si está mintiendo? Pregunté, temblando. No sería la primera vez. Entonces me contó algo que me dejó helada. Valeria ya había fingido un embarazo antes. Había conseguido pruebas falsas. Ecografías falsificadas. Hasta contrató a una mujer embarazada para posar como ella de espaldas. Todo por mantener a un político casado a su lado. Cuando el hombre cayó en desgracia, ella desapareció con parte de su fortuna. Y si lo está haciendo otra vez, solo hay una forma de probarlo, me dijo Santiago. ¿Cuál? Encontrar sus exámenes. Y encontrar al verdadero padre, si es que hay uno. Empecé a seguirla más de cerca. Como Clara, era fácil tener acceso a sus movimientos, a sus hábitos, a su entorno. Cada mañana iba a una clínica privada. Decía que era para hacerse controles de rutina. Una vez la acompañé hasta la puerta. Fingí que tenía una cita en el mismo edificio. Ella no lo notó. Valeria confiaba en Clara. Y eso la iba a destruir. Una noche, cuando ella se fue a una gala, logré entrar en su habitación. Lo hice con una copia de la llave que Santiago había conseguido cuando vivieron juntos. Todo era lujo. Perfumes caros. Lencería con etiquetas.
fotografías enmarcadas. Y ahí, en un cajón junto a su cama, encontré una carpeta. Exámenes. Resultados clínicos. Papeles sellados. Le tomé fotos a todo. Salí sin que nadie me viera. Se los envié a Santiago. Horas después, me llamó. Su voz estaba alterada. No solo no está embarazada. Hay algo más. ¿Qué? Está tomando hormonas. Y se hizo una prueba de ADN. Está comparando muestras. ¿De quién? De un hombre, que se apellida Elizalde. Me congelé. Ese era mi apellido. Nuestro apellido. ¿Y el nombre? Andrés. Se me cayó el celular. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo si lloré o si solo me quedé en silencio, mirando la nada. Solo recuerdo la sensación en el pecho. Una presión. Un puño. Un fuego. Andrés. Mi hermano. Él había tenido algo con ella. Lo había sentido. Lo había intuido desde que todo comenzó. Pero esto era otra cosa. ¿Era posible? ¿Valeria estaba diciendo que el hijo era de él? ¿Mi hermano había dormido con nuestra media hermana? No. No podía ser. Era demasiado. Pero la vida, cuando duele, nunca se detiene ahí. Siempre va más allá. Lo confronté. Fui a su departamento sin avisar. Me abrió la puerta con cara de asombro. ¿Qué haces aquí? No respondí. Entré sin pedir permiso. Lo miré a los ojos. ¿Tuviste algo con ella? Le pregunté. Su rostro se transformó. No lo negó. No intentó mentirme. Solo se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Fue un error, dijo. Un maldito error. ¿Es tu hijo? No lo sé. No lo sé, maldita sea. Fue antes de que se casara con tu esposo. Mucho antes. Fue una vez. Ella me buscó. Estaba vulnerable. Dijo que te tenía celos. Que tú siempre habías tenido todo. Me sentí vacía. Como si todo el oxígeno del mundo hubiera desaparecido. ¿Le contaste que eres mi hermano? Pregunté. Ella ya lo sabía, susurró. Y ahí supe que no había redención posible. Hay golpes que te destruyen por fuera. Otros, te desgarran por dentro. Pero hay unos peores, los que vienen con el rostro que amaste toda tu vida. Mi hermano. Mi compañero de infancia. El niño que me enseñó a andar en bicicleta, que me protegía de las pesadillas, que me defendía en la escuela cuando alguien me hacía llorar. Andrés. Mi Andrés. Y ahora, mi traidor. No fue solo que se metiera con Valeria. No fue solo que compartiera su cama. Fue que lo hizo sabiendo. Sabiendo que ella era mi enemiga. Sabiendo que ella me lo había quitado todo. Y no fue una vez. Fueron meses. Fueron mensajes, citas secretas, promesas de un futuro juntos. Lo confesó con la voz quebrada, con lágrimas en los ojos, con el rostro de quien no encuentra cómo justificar lo injustificable. No sé por qué lo hice, dijo, con los codos en las rodillas y la mirada en el suelo. Me sentía solo. Ella me escuchaba. Me entendía. Me decía que tú siempre me eclipsabas. Que en esta familia solo existías tú. ¿Y le creíste? Pregunté con voz seca. Quería creerle. Yo me quedé helada. No sabía qué era peor, su traición o su justificación. Tú eras lo único que me quedaba, le dije, apretando los dientes para no romperme. Después de que ella me robó a él, después de que papá murió con tantos secretos, después de que mamá cayó en su tristeza, solo tú me quedabas. Andrés se arrodilló frente a mí. Perdóname. Lo miré. Y vi a ese niño que una vez me abrazaba cuando tenía fiebre. Ese niño ya no estaba. Había crecido. Había cambiado. Había elegido. No puedo, le respondí con el alma rota. No ahora. Me levanté y salí. Sin mirar atrás. Porque si lo hacía,
no podría sostener mi decisión. Y yo, ya no podía permitirme flaquear. Esa noche no dormí. No lloré. No grité. Solo respiré, como si eso fuera suficiente para no morir. Revisé los mensajes que había recolectado como Clara. Conversaciones entre Valeria y Andrés. Ella le decía, mi salvación. Le enviaba fotos, audios, cartas. Y lo peor, decía que si él la dejaba, le contaría todo a su hermana. A mí. No solo lo sedujo. Lo manipuló. Lo chantajeó. Y él cedió. No supe si odiarla más a ella o a él. Porque la sangre te enseña a amar. Pero la traición te enseña a dudar de todo. Fui a ver a mamá. Ella ya lo sabía. O lo sospechaba. Andrés me lo contó hace semanas, dijo sin poder sostenerme la mirada. Me pidió que no te lo dijera. Dijo que había sido un error. Que quería olvidarlo. Pero ella no lo dejó. Ella lo tenía en sus manos. Como a todos. ¿Y no pensaste que tenía derecho a saberlo? Quería protegerte, susurró. No me protejas con mentiras, mamá. Ya tengo demasiadas. Ella lloró. Lloró como no la había visto llorar desde que papá murió. Y en ese llanto vi el reflejo de mi propio dolor. Porque todas estábamos rotas por la misma mujer. Por la misma historia. Por la misma sangre. Fui a casa de Andrés un último día. Solo para mirarlo. Para cerrar esa puerta. Llevaba en la mano una caja. Con cartas nuestras de la infancia. Fotos. Recuerdos. Se la entregué. Quédatelo todo, le dije. Yo ya no puedo cargar con esto. Él intentó hablar. Lo detuve. No necesito explicaciones. Solo necesito que entiendas que no voy a volver. Que no eres mi enemigo, pero tampoco mi hermano. Me di la vuelta. No me pidió que me quedara. Y eso fue lo más doloroso. Nunca pensé que me vestiría de guerra para una fiesta. Pero ahí estaba. Frente al espejo. Con el vestido negro más elegante que tenía, con el cabello recogido en un moño impecable, con los ojos delineados con rabia y el corazón apretado por la verdad. Esa noche no iba a celebrar. Esa noche iba a destruir. Valeria celebraba su cumpleaños número 35 con una recepción en un salón de lujo, con una lista de invitados que incluía empresarios, influencers, artistas, políticos, y a mí. A Clara. La amiga perfecta. La confidente ideal. La que ahora cargaba en el bolso una carpeta con pruebas suficientes para destruirle la vida. Santiago me abrazó antes de entrar. ¿Estás lista?, me preguntó, mirándome como si viera a otra mujer. Nunca lo estuve más. Él se quedó afuera, como acordamos. Yo entré sola, con paso lento, firme, como si no llevara el alma hecha pedazos. Valeria me recibió con una sonrisa amplia, fingida, esa sonrisa que usaba para encantar serpientes. Clara, exclamó, tomando mi mano entre las suyas. Qué bueno que viniste. No me lo habría perdido por nada del mundo, le respondí con un tono que ni yo reconocí. El salón estaba decorado como una boda real. Luces cálidas, flores blancas, una orquesta en vivo tocando boleros suaves. Ella se movía entre la gente como una diosa. Pero yo sabía que esa diosa estaba a punto de caer, y nadie la iba a salvar. Esperé el momento perfecto. Esperé a que todos tuvieran una copa en la mano. Esperé a que el fotógrafo pidiera silencio para hacer la foto del brindis. Esperé a que ella se subiera al estrado para agradecer a todos los que la amaban. Y entonces, di el paso al frente. Disculpen, dije, levantando la voz con una sonrisa tan falsa como todas las suyas. La gente giró. Valeria también. Me miró sin entender. No me reconocía. Porque ya no era Clara. Y tampoco era la mujer que un día le entregó su amistad. Antes de que brindemos por esta mujer, creo que todos merecen saber la verdad. Saqué la carpeta de mi bolso. Y comencé a hablar. Ella no está embarazada. Lo ha fingido. Como lo ha hecho antes con otros hombres, en otros países, con otros nombres.
¿Qué estás diciendo?, gritó Valeria, sin poder evitarlo. También fingió que era mi amiga, que me amaba como hermana, aunque en realidad sí lo era. ¿Qué? Valeria Moreno Delgado no existe. Su verdadero nombre es Camila Elizalde, hija ilegítima de mi padre. Mi media hermana. La misma que sedujo a mi esposo, manipuló a mi hermano, intentó envenenar a Santiago, señalé la entrada. Y entonces, Santiago entró. Los murmullos se volvieron un rugido. Ella palideció. Está muerto, tú estabas muerto. No, Valeria, dijo él, acercándose despacio. Solo fingí mi muerte, como tú fingiste ser humana. La gente grababa con sus celulares. Valeria comenzó a temblar. Intentó bajar del estrado. Pero yo me interpuse. ¿Quieres que sigamos? ¿O tú misma confiesas? Ella me miró con un odio que no se puede describir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya no le creían. Los asistentes la rodeaban como buitres, oliendo la sangre. Y entonces gritó, ella lo tenía todo. Todo. Yo solo quería lo que me correspondía. ¿Robándome mi marido? ¿Manipulando a mi hermano? ¿Arruinando mi carrera? Soy una Elizalde. Él era mi padre también. Y por eso destruiste a sus hijos. Valeria cayó de rodillas. Lloraba. Gritaba. Se aferraba al suelo como si pudiera detener la caída. Pero ya no quedaba nada. El escándalo fue portada nacional al día siguiente. En todos los portales, en todas las noticias. Estafa emocional y suplantación de identidad, la caída de una socialité. Yo no hablé con nadie. No di entrevistas. No me defendí. Porque la verdad ya hablaba por mí. El día después del escándalo no salió el sol. O al menos no para mí. No porque no brillara allá afuera. Sino porque dentro de mí todo estaba nublado. Apagado. En pausa. La fiesta había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Las redes sociales ardían. Mi nombre no aparecía en ningún titular. Y aún así, todos sabían que detrás de aquella caída había una mujer rota. Que había aprendido a usar los pedazos como cuchillos. No dormí. No comí. Solo esperé. Porque después de tantos meses de mentiras, de venganzas, de verdades ocultas, sabía que la justicia tenía que llegar. Y llegó. A las 9 de la mañana del día siguiente, tocaron a mi puerta. No era la policía. Era Santiago. Vestido con una chaqueta vieja, con la barba mal rasurada y los ojos cansados, me entregó un sobre. Ella desapareció, me dijo, sin rodeos. Huyó anoche, después de la fiesta. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Dejó todo. Dinero. Joyas. Se fue en un auto rentado. Tenía otro pasaporte. Estaba preparada. Me dejé caer en el sillón. No puede ser, pero cometió un error. Lo miré, sin aliento. ¿Cuál? No sabía que uno de sus socios la grabó. La noche de la fiesta, antes de que todo estallara. Dijo cosas que no debía. Y lo vendió a un medio. El video ya se filtró. La fiscalía abrió una investigación. Sentí algo por dentro. No fue alegría. Fue justicia, empapada en silencio. 2 días después, la policía me contactó. No como víctima. Como testigo principal. Me pidieron todas las pruebas. Las grabaciones. Los exámenes médicos. Las conversaciones con mi hermano. Las cartas de mi padre. Y entregué todo. Cada pedazo. Cada lágrima que se había vuelto papel. Cada mentira que había archivado como verdad. Santiago hizo lo mismo. Y entonces, con todo ese rompecabezas armado, emitieron la orden. La capturaron en la frontera sur. Intentaba cruzar con un documento a nombre de Mariana Arce. Tenía el cabello teñido. Lentes oscuros. Una historia ensayada. Pero ya nadie le creía. Cuando vi la foto en los noticieros, esposada, sin maquillaje,
con la cara pálida y la mirada perdida. Sentí algo que no esperaba. Lástima. Porque aunque me había destruido, mentido, traicionado, siguió siendo una mujer rota. Una hija no reconocida. Una hermana deformada por el odio. Una víctima de su propia historia. Pero la justicia no se escribe con compasión. Se escribe con pruebas. Con nombres. Con cargos. Y ella los tenía todos: estafa, suplantación de identidad, falsificación de documentos, amenazas, intento de homicidio, fraude fiscal, corrupción de menores y manipulación psicológica prolongada. Me llamaron para el careo. No estaba obligada. Pero fui. Porque necesitaba mirarla. Una última vez. Necesitaba cerrar esa puerta. Mirarla a los ojos. Y comprobar que ya no tenía poder sobre mí. Entré en la sala con la cabeza en alto. Ella estaba sentada, con el rostro demacrado. Me miró. No con odio. No con rabia. Con vacío. ¿Tú ganaste?, me preguntó en voz baja. La miré, sintiendo una punzada en el pecho. Pero no retrocedí. No se trata de ganar, le respondí. Se trata de terminar. Ella sonrió. Una sonrisa quebrada. Esto no termina aquí, susurró. Y esa fue su despedida. Los guardias la levantaron. Y mientras se la llevaban, sus ojos seguían fijos en mí. Como si aún no pudiera soltarme. Como si yo fuera su única historia real. Pero ya no era parte de mí. Ya no era mi sombra. Ya no era mi hermana. Era una más de las muchas mujeres que el dolor deformó. Salí del juzgado bajo el cielo nublado. Santiago me esperaba en la acera. No dijo nada. Me abrazó. ¿Terminó?, preguntó. Negué con la cabeza. Y dije algo que solo ahora entendí: nada termina, pero uno aprende a dejarlo atrás. Y en ese abrazo se cerró el ciclo. No hubo aplausos. Ni celebraciones. Solo silencio. El tipo de silencio que tiene forma de paz. No sé exactamente cuándo comenzó. Tal vez fue en el instante en que vi sus ojos por última vez, detrás del cristal de una patrulla, vacíos de alma. O tal vez fue al despertar al día siguiente sin el peso de su nombre en mi sombra, sin su voz en mi memoria, sin su veneno en mi sangre. Lo cierto es que una mañana, simplemente, respiré. Por primera vez en años. Respiré como quien sale de un pozo profundo y oscuro. Y el aire me supo distinto. Libre. Real. Ya no me dolía el pecho. Ni me ardía la piel. Ni me temblaban las manos. Mi guerra había terminado. No regresé con él. No lo vi más. Mi exmarido nunca pidió disculpas. Nunca buscó redención. Y yo, ya no esperaba nada. Porque uno no renace esperando que el pasado pida perdón. Uno renace cuando deja de necesitarlo. Tampoco me reconcilié con Andrés. No porque no lo amara, sino porque a veces la sangre duele más que sana. Y yo elegí sanar. Mamá volvió a sonreír, pero ahora con cicatrices. Aprendimos a hablarnos desde el silencio. Nos abrazábamos sin palabras. Sabíamos que nos habían arrebatado una parte de la historia. Pero aún teníamos futuro. Juntas. Santiago se fue. No por cobarde, sino porque su alma pedía otro comienzo. Y yo lo entendí. Me dejó una nota. Solo una hoja, escrita a mano, sin adornos: gracias por salvarme. Pero sobre todo, por recordarme que aún había algo por lo cual vivir. Ahora tú y yo tenemos lo mismo: un nuevo nombre. Una nueva historia. Y una promesa no dicha: nunca volver a ser lo que nos destruyó. Lloré. Pero no por él. Lloré por mí. Por esa mujer que alguna vez se perdió en el espejo. Por la esposa, la hermana, la amiga. La que lo dio todo y se quedó sin nada. La que caminó descalza sobre mentiras. La que mordió el suelo y levantó la cara ensangrentada. Lloré por ella.
Y luego me prometí que jamás volvería a abandonarla. Cambié de ciudad. No para huir, sino para comenzar. Me inscribí en un taller de escritura. Porque necesitaba contar esta historia. No para que la gente supiera quién era ella, sino para recordarme quién fui yo y quién soy ahora. Empecé a caminar por las mañanas, a mirar el cielo, a escuchar música sin llorar, a bailar en la sala, a cocinar solo para mí, a reírme sola en la ducha, a volverme amiga de mi reflejo. Un día, sin planearlo, pasé frente a una tienda de bebés. Vi un conjunto diminuto colgado en la vitrina. Me detuve. Y por un instante, me dolió lo que no tuve. Lo que no fue. Lo que me arrebataron. Pero luego sonreí. Porque supe que aún estaba viva. Que aún podía tenerlo todo. Pero sin prisas. Sin engaños. Sin máscaras. Sin Valeria. Mi historia no tiene un final feliz perfecto. No hubo boda, ni reconciliación familiar, ni promesas bajo la lluvia. Mi historia tuvo algo mejor, un renacer. Porque cuando tocas fondo, no hay otra opción más que subir. Y a veces, subir no es escalar muros. Es aprender a volar. Y yo estoy volando. No por venganza. No por orgullo. Por dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo llorar, gritar o simplemente no pudiste dejar de verla, déjame tu comentario. Quiero saber qué parte te desgarró el alma y cuál te hizo renacer. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para más historias llenas de emoción, secretos y renacimientos como este. Tu apoyo hace posible cada capítulo.